¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muy bienvenidos a este programa número 21 de Rocha y Sarmiento. Hoy una conversación de controversia con uno de los más grandes chelistas de este planeta, el maestro mexicano y universal Carlos Prieto. En contraste, dos tipos sin cuidado visitan un lugar que no les voy a decir todavía, pero créame, es distinto de los tipos sin cuidado que ha visto en el pasado. También hoy noticias que no cambiarán la historia, esta vez la masturbación femenina en opinión de mujeres periodistas, colegas expertas. Digo, colegas expertas en su trabajo, no sé, ya veremos. Ya veremos. En unos minutos más, en unos momentos más comenzamos. El ratón macizo. Él es ingeniero metalúrgico, escritor, investigador, diplomático y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero la verdad es que yo lo conozco más y seguramente usted también, porque es un gran chelista, además de un magnífico ser humano, un viajero frecuente a propósito, acompañado por una señora misteriosa llamada Chelo, que va en un estuche. Uno de los más grandes violonchelistas de todos los tiempos, un hombre generosísimo en todos sentidos. Yo, con mi compañero Sergio Sarmiento, le agradezco profundamente que esté con nosotros, Carlos Prieto. Gracias, maestro. Muchas gracias a Carlos ustedes. Prieto. Y me voy a tomar la libertad de hablarte de tú, porque Claro. alguna vez me la diste y ya No, me la vas por a supuesto, poder, por supuesto. no me la vas a poder retirar. Hay muchas cosas. La gente se pregunta siempre, ¿por qué alguien que era empresario, ingeniero, termina tocando el cello y se dedica a eso y se olvida de todo lo demás? Porque uno pensaría que ser empresario es lo más rentable del mundo, pero... Bueno, debo decirte que mi actividad como empresario terminó hace muchísimos años. Así es. Muchísimos años. Pero yo empecé a estudiar violonchelo a los 4 años de edad. Y a los 17 ya había tocado conciertos en público, inclusive había tocado con orquesta, pero me había ido bien en el colegio en materias científicas. Entonces intenté ingresar con la certeza de que no iba a lograrlo al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era muy difícil entrar. el MIT. El MIT. El MIT. Lo sigue siendo, ¿eh? Pero me aceptó el MIT. Entonces allí me fui, hice 2 carreras y al mismo tiempo no dejé el cello, era yo el primer cello de la Orquesta Sinfónica del MIT. Pero la música ocupaba un segundo o tercer lugar, porque en esa institución, cuando en un semestre no tiene uno determinadas calificaciones, va uno para afuera sin misericordia de ningún tipo. Máxime que estaba yo estudiando 2 carreras, pero nunca abandoné la música. Luego regresé a México, trabajé como ingeniero y trabajé en la industria, y al cabo de algunos años decidí que había que regresar a lo que era mi verdadera vocación, que era la música. A ver, pero podrías haber sido uno de los grandes industriales de este país, uno de los industriales más poderosos en este país, dirigiendo una gran empresa metalúrgica. ¿No te has arrepentido en algún momento de ello? Que hayas tenido un problema para un concierto, que hayas tenido que viajar o arriesgarte y tomar un avión en medio de una tormenta porque tienes que llegar a tiempo al concierto. Que te hayas arrepentido. Y yo, ¿qué rayos hago aquí con mi cello? Porque más viajas con él. Viajo con él, En el asiento de junto. Se llama Chelo Prieto y tiene número de viajero frecuente. Pues mira, cuando yo dejé mis actividades en la industria para pasarme 100% a la música, supe yo que amigos músicos dijeron, pobre Carlos, ahora se va a dar cuenta de lo difícil que es la profesión musical y dentro de un año regresa a la industria. Y mis amigos industriales dijeron, pobre Carlos, ahora que descanse durante un año y dentro de un año regresa a la industria. Pues han pasado casi 40 años y todavía no me he repetido. ¿Tú tuviste presiones familiares en algún momento? No. Mi esposa fue comprensión absoluta. extremadamente comprensiva. Mis
papás que entonces vivían también. Y bueno, entonces decidí hacer esa transición. Yo estaba seguro de que iba a lograr la transición y que me iba a ir bien en el campo de la música. Pero, si hubiera yo sabido a qué grado era difícil, a qué grado fue difícil esa transición, a lo mejor no me A lo mejor atrevo. te hubieras arrepentido. Pero a veces toma uno decisiones muy Siguiendo correctas. con la paráfrasis de Sarmiento, ¿por qué te enamoraste de cello? ¿Y por qué no de violín o de piano, de algún otro instrumento? ¿Por qué cello? Por necesidad familiar, porque en mi familia había la tradición de tocar música de cámara y cuando yo nací faltaba un chelista en la familia. Ya había Entonces, violinista y violista. y violista. Entonces, antes de que yo naciera, mi mamá ya me había comprado un violonchelo y yo empecé a los 4 años y siempre me gustó muchísimo. No necesitaban presionarme para estudiar. El cello es un instrumento muy difícil, puede ser un instrumento de apoyo, puede ser melódico también. Y ha habido grandes chelistas, pero sobre todo en el siglo XX y ya en el siglo XXI. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál ha sido favorito? Rostropovich, Casals, Yo-Yo Ma, Pues mira, Jacqueline Dupré. Si vamos cronológicamente, yo debería decir que el primer gran chelista de la historia, en mi concepto, fue Pablo Casals. Pablo Casals fue quien le dio al violonchelo y a las obras para violonchelo una fama universal. Luego, quizá el más importante haya sido Rostropovich. Yo tuve el honor de ¿Estudiaste conocerlo. con él, no? Pero no estudiaste con él, ¿no? Pero lo conocí mucho. Lo conocí en Europa, en Estados Unidos, lo vi aquí en México y éramos bastante amigos. Y Pero a ver, hoy, tienes que el día terminar, de hoy, yo diría, hay muchos grandes chelistas, pero si yo tuviera que escoger uno, escogería a Yo-Yo Ma. O sea que los tres Y a tienen lo mejor Yo-Yo Ma y los otros se escogerían a ti. No seas modesto, Carlos. Estás Oye, considerado uno de los grandes chelistas Casals de y todos los Rostropovich han tiempos. pasado a mejor vida, entonces ya Sí. no pueden opinar. Y Sí. Yo-Yo Ma es muy amigo mío. Pero estás considerado entre los grandes chelistas. ¿Esto es una presión? ¿Es un incentivo? ¿Qué es? ¿Qué representa para ti plantarte en un escenario en todos los lugares del mundo? Ya no podemos mencionarlos. Has estado en todos los sitios más exigentes. ¿Te sigue emocionando? ¿Te sigue palpitando sí, el corazón claro, cuando claro vas que sí. caminando y te sientas y Claro que empiezas sí. a ejecutar? No, por supuesto, por supuesto. A mí, para cualquier concierto que voy a tocar, bien sea en México, en Estados Unidos, en Europa, o en China, donde he estado muchas veces, o en Rusia, donde he estado muchas veces también, me exige estudiar muchísimo. Y cuando salgo al escenario, pues estoy un poco nervioso, lo cual es muy saludable, Claro. porque así toca uno mejor. ¿Qué te gusta más? Bueno, el gran clásico de las obras de cello son las suites de cello, solo que Sí. yo tengo una colección de las obras completas contigo. ¿O prefieres música contemporánea? ¿Qué te gusta más? ¿Remontarte al siglo XVIII o prefieres algo contemporáneo? Bueno, desde luego, las suites de Bach, las 6 suites de Bach, Es yo una las pondría preciosidad, ¿no? entre lo máximo de la música para violonchelo. Pero, pues hay muchos compositores del siglo XIX, XX, que a mí me han interesado mucho. Me interesó muchísimo la figura del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Cuando estaba yo estudiando en el MIT, descubrí la música de Shostakovich. Y por descubrir la música de Shostakovich me inscribí en todos los cursos de ruso que se daban en el MIT. Inclusive tomé un año de ruso científico que jamás me ha servido para nada. Pero tomé todos los cursos de ruso. Y años después, esto me sirvió mucho porque en una gira que hizo Nikita Khrushchev a Estados Unidos, luego continuó a México, ya no con Nikita Khrushchev, que era el primer secretario del Partido Comunista, sino con Anastas Mikoyan. Y con Mikoyan... Él era primer ministro, si no mal Sí, recuerdo. sí. Y yo los conocí a ellos y a Shostakovich, que vino también a un concierto, pero luego se fueron a Monterrey, Mikoyan y Shostakovich no. Y resulta que yo trabajaba en Monterrey, pero el intérprete de Mikoyan abusó de nuestros riquísimos antojitos en la Ciudad de México y llegó a Monterrey Con la venganza de Moctezuma. incapaz de fungir como intérprete. Entonces, ante esta falta de mejor solución, el embajador, un señor Basikin, me dijo, ¿usted estaría dispuesto
ser intérprete. Yo, bueno, Porque intérpretes del ruso no hay muchos, ¿no? Así Ah, que se no den hay en muchos. ese- Sí. y entonces, pues yo estuve como intérprete de Mikoyan y del embajador ¿Y te un pagaron? par de horas. ¿Te Nada, pagaron? ni, No. ni un rublo. Pero- Y resultado de esto fue, al terminar la visita, me dijo Mikoyan, ¿y a usted no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Esto era en 1959. Ah, sí. 59 fue la visita, 60, 59. Y yo le dije, pues claro que me interesaría muchísimo. Y le dio instrucciones terminantes al embajador. Le dijo, le encargo que se ocupe usted de conseguir todos los permisos para que nuestro amigo Prieto se vaya a estudiar a la Universidad de Moscú. Viniendo las instrucciones del primer ministro, dije, pues dentro de un mes me voy. Pasaron meses, pasó un año, Y nada. me olvidé. Pasaron 2 años, así era la burocracia soviética, la más lenta del mundo probablemente. Pues si dejaron un astronauta allá que se les había olvidado. ¿no? Y a los 2 años y medio Llegó la recibí invitación. un telegrama del embajador Basique diciendo que estaba todo arreglado. ¿Qué? Y entonces me fui ¿Qué para... ¿Qué le agradeces tú a tu instrumento? ¿Qué ha sido para ti esta llave que te ha abierto tantas puertas, que te ha llevado a tantos Sí. lugares? Cuando lo ves, ¿qué le agradeces? ¿Por qué lo amas tanto? No te voy a preguntar si lo amas, evidentemente lo amas. Sí. Pero Bueno, ¿por qué? yo le agradezco al violonchelo. Yo he tenido vocación para la música, eso es evidente. Esto no quiere decir nada que la gente que tiene vocación toquen bien o no. Hay una parte muy importante, es el esfuerzo que requiere cualquier instrumento para llegar a dominarlo. Pero el sonido del violonchelo, la variedad de... ¿Cómo suena? Pues tiene es? sonidos desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces es el instrumento cuyo sonido se parece más a la voz humana. ¿Será que por eso que eres también miembro de la Academia de la Lengua? Y no es muy complicado estar cargando un cello, un violín que como sea lo llevas por cualquier lado, una pero lata, cargar. es una verdadera lata. Y yo cuando empecé a hacer giras, el violonchelo tiene que viajar a bordo del avión. Sí, Porque una razón importantísima, si lo manda uno checado con el equipaje, el riesgo de que llegue roto a su destino es 100%. 100%. No porque los sistemas de bandas estén mal diseñados, sino que a veces caen 1 metro, Claro, 2 claro. metros, Claro. y a las maletas no les pasa nada, pero un chelo Y sí. tu cello es un Stradivarius. Entonces, mi chelo, sea lo que sea, Pero sí es un bueno, Stradivarius. mi Sí. chelo, ¿Cuánto vale? no, eso no No sé, tiene valor. sé, no sé. No, Pero pero- déjame sí, sí, terminar sí. de contarles A ver. la historia. Entonces, ante la necesidad de que viajara como en la cabina, sí. un día se le ocurrió a mi esposa, porque perdíamos un tiempo terrible yendo a comprar un boleto para un violonchelo, nadie sabía cómo emitir un boleto para Claro. un violonchelo, y un día se le ocurrió a mi esposa bautizarlo y ponerle el nombre de Chelo Prieto. Así es. Y entonces, a partir de ese momento, empezó a viajar como Chelo Prieto. En otras líneas, ¿Cuántas en Estados Unidos, millas tiene? en Estados Unidos no viaja como Chelo Prieto, porque Chelo Prieto no quiere decir nada, viaja como Miss Chelo Prieto. Eso es. Chelo Para Prieto. ser más claros. Sí. Y en algunas líneas va acumulando millaje. Sí. Y cuando acumula millas suficientes, me las transfiere muy amablemente. Tengo Me que parece fijar un bien. papelito. Yo sé que ustedes piensan que soy materialista, pero yo insisto. ¿Cuánto vale? Un Pues, cello, un Stradivarius. Un Stradivarius. Mira, Millones de dólares. No, es muy variable, porque hay toda clase hay mil violines de Stradivarius, hay menos chelos, pero cuando quiere uno vender el violonchelo, el violín, el precio es muy bajo, y cuando lo quiere comprar, el precio Lo es voy muy a alto. plantear de Pero otra ¿cómo, manera. cómo- lo cómo voy a llegó plantear. a ver, ¿cómo llegó a ti, cello? Este Stradivarius. Llegó a mis manos hace muchísimos años, porque tenía yo otro violonchelo de Stradivarius. Y un laudero de Nueva York me dijo, que era amigo mío, me dijo, hombre, te puede interesar este violonchelo que se llama el Piatti. El Piatti. Y Piatti es el Sí. fue un dueño, un chelista, un gran chelista que lo tuvo en el siglo XIX. Y entonces, en algún viaje que hice yo a Nueva York, fui a conocer el violonchelo y... ¿Y te enamoraste? No, le dije al laudero, no me interesa nada. Me dijo, bueno, lo que pasa es que no suena porque lleva años callado, y los violonchelos y los violines para sonar tienen que tocarse. Claro. Déjamelo un tiempo y vas a ver cómo... Entonces, finalmente cambié un chelo por otro. A ver, Eso.
Yo planteé mal la pregunta. ¿Cuánto cuesta? No sabemos cuánto cuesta. Pero Me costó un chelo. Para Me costó- concluir, me para costó. concluir, ¿cuánto vale? Es diferente. Pues Vale, qué para mí vale mucho, para muchas otras personas vale muy poco. Es Una lo que te cosa puedo decir. importante. Pero lo pagué con un violonchelo, entonces Pero valió un quiero decir, violonchelo. pero vale para ti, para tu Para vida, mí, ¿para para mí, qué? para mí vale. Para Para tu mí vale. realización. Sí, Carlos, claro. vas a tocar con Yo-Yo Ma. Cuéntanos. Bueno, Yo-Yo Ma lo conocí yo hace alrededor de 30 años y nos hicimos muy amigos. Y su esposa, Jill, y se hizo muy amiga de mi esposa. Entonces tenemos una gran amistad desde hace 30 años. Y por esta razón hemos tocado juntos en distintas ocasiones. La primera vez les voy a contar las circunstancias pintorescas por las cuales tocamos un día juntos. Un día que tenía él un concierto en México, después del concierto fue a comer a nuestra casa. Y antes de comer me dijo, hombre, vamos a tocar algunos pequeños dúos para violonchelo. Estábamos tocando en un tercer piso en mi casa, hasta que nos llamó mi esposa y nos dijo, se va a enfriar la sopa. Y entonces iba a guardar el violonchelo y me dijo yo, no lo guardes, vamos a dejarlo uno al lado del otro, a ver si ahí tienen un interés romántico y procrean. Se multiplican. Salen ¿cómo no? chelitos. Y se multiplican. Y a los 9 meses lo vi en Boston, donde vive él, y yo iba a una reunión de MIT. Y lo primero que me preguntó fue, bueno, ¿qué? ¿Se multiplicaron? Se multiplicaron. Yo dije, no digas tonterías. Y me dijo, bueno, pues no puede quedar así. Aquel encuentro de los dos violonchelos tiene que redundar en que encarguemos una obra para dos violonchelos. Y encargamos una suite para dos violonchelos a Samuel Seaman, el mismo del cual vamos a estrenar ahora una En obra. enero, ¿verdad? Háblanos En enero. de este concierto. Bueno, entonces ese fue el primer contacto musical con Yo-Yo Ma. Luego estrenamos otra obra para dos chelos y dos guitarras. Luego estrenamos una obra de un compositor cubano, Leo Brauer, Ah, cómo no, guitarrista. muy guitarrista. famoso. Y el año pasado, en octubre, fuimos a La Habana. Yo ya había estado varias veces, pero Yo-Yo Ma no había estado nunca. Y ahí estuvimos y estrenamos la obra de Leo Brauer. Y ahora tenemos esta enorme obra, El canto a la música, de Samuel Seaman, para dos chelos, orquesta y coro. Y esta es la obra que vamos a estrenar el 11 de enero, Pues, En maravilloso. la sala de Zahualcóyotl. en la sala de nuestra Nezahualcóyotl. Muy bien. Sí. Carlos, Tenemos qué que- gratísimo hablar contigo. Yo le tengo que hacer una última pregunta, nada más que A sea ver. breve por si no me mata el productor. ¿Tu esposa no se pone celosa de Chelo? No. No. Está bien, bueno, yo tenía que hacer la pregunta. Me parece muy bien. Ella sabe que mi relación con Chelo Prieto Es es muy platónica. diferente y es platónica. No decimos adiós, sino hasta siempre. Muy en esta bien. conversación Muy bien. se va refrescando de vez en cuando. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Carlos Prieto, maestro. Y Gracias. continuamos. Ahora sí me da la impresión de que me quieres cultivar, mi querido Sergio. Pues, ¿qué voy a hacer? Esta es la casita que mandó construir un prócer oaxaqueño y un poquito olvidado que se llamaba Porfirio Díaz. Y que se la encargó quien, a un italiano, ¿no? Muy Ah, famoso, efectivamente. Adamo Boari. Así es. Ya ves, Venga. sí te sabes los detalles. Alguito. Bueno. No soy tan culto como tú, lo reconozco y siempre lo he dicho. Pero bueno, algo se me ha pegado a lo largo de los años. Mira nada más, qué belleza. Híjole, y además... Ahora, además, Ajá. además del auditorio, además del teatro, hay unos museos que realmente son extraordinarios. Y ahora me traes a una exposición. A una exposición, ¿o de mira, qué se trata? A ver. Vanguardia rusa. El vértigo del futuro, los vanguardistas rusos que realmente transformaron la historia del arte del mundo, no nada más de Que Rusia. he escuchado que son verdaderamente extraordinarios. Es una exposición fuera de serie, ¿no? Y como parte de una serie de exposiciones que han marcado y que han convertido al Palacio de Bellas Artes en uno de los grandes museos de la Ciudad de México. Antes venía uno aquí al teatro, a la ópera, al ballet,
Pero no ¿qué venía uno al tal, museo. ¿qué tal tuvimos a Da Vinci y a Miguel Ángel Así dándose es. la mano aquí? Bueno, y había colas todos los días para ver a los dos. Pero es la última exposición- jornada aquí con una apertura de 24 horas Así continuas, es. ¿no? Ujú. Toda la madrugada estuvo viniendo gente. Realmente- Algo, una buena noticia para la ciudad. Claro, esto se está convirtiendo en un centro de cultura completamente diferente. Ya no es nada más un teatro. Y sigue teniendo algo de impresionante, ¿verdad? Llegar aquí a este Palacio de Bellas Artes. Siempre impone, mira la celebérrima sala Manuel M. Ponce. Allá, donde efectivamente. ¿Cuántos libros se habrán presentado? Muchísimos aquí? libros o los conciertos pequeños que se hacen aquí. De orquestas de cámara, en fin. Y ahora me traes al vértigo del futuro. El Vértigo del Sí. Futuro. Y aquí Sí. está, mira, es Miguel Fernández Félix, él es el director del Museo de Ricardo, Bellas Miguel, Artes. muchas gracias. Bienvenido, Gracias Sergio. por la ¿Cómo estás, Miguel? hospitalidad. muy bien, muy bien. Gusto en verte. Este Es de esta vanguardia Así rusa, es, el así vértigo es. del futuro. Bueno, ¿Por qué estamos es aquí extraordinario? en el Palacio Sergio Ricardo, nada más para recordar lo que nos están viendo ahorita. Es un espacio que se crea en 1934, es el primer museo de arte. Pero nos habíamos habituado a que era nada más un teatro y ahora está teniendo un resplandor impresionante como museo. Así es, así es. Bueno, hay que recordar quizá que tenemos más desde su nacimiento, más de 1.200 exposiciones y lo que queremos es retomar ese espíritu desde los inicios que tuvo el Museo del Palacio de Bellas Artes e invitarlos a que vengan, Ricardo y Sergio, A ver. a esta exposición que marca para nosotros también muchos puntos de confluencia con México. El primero es que es la primera exposición que nosotros tenemos de lo que es una exposición de la vanguardia rusa, de este periodo extraordinario de principios del siglo XX, estamos hablando aproximadamente de 1911 a los años 30, y este periodo marca también una de las vanguardias más importantes que se desarrollaron en Rusia y después en la Unión Soviética, toca un periodo breve, y que marca también una relación que México tuvo en ese momento. No hay que olvidar, y lo digo brevemente, que aquí llegó Eisenstein en los años 30, Sí, este gran sí, cineasta ruso. Aquí grabó, aquí filmó Viva México, precisamente. Exactamente, que nunca se terminó, bueno, no se pudo por diferentes circunstancias. Y luego la Todo- presencia de Trotsky también. Exactamente, histórica, Trotsky posteriormente, que estuvo Sí. también, y Trotsky además con esa relación muy Intensa, relacionada con Frida la y con izquierda Diego. mexicana y con, inclusive con muralistas como Siqueiros. Les quiero presentar a Sergio Arroyo, el curador de la música. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto. Sergio, ¿cómo estás? Oye, para empezar, ¿por qué hablamos del siglo pasado, muy inmediato, pero también la vanguardia, o no, el vértigo del futuro? ¿Por qué el vértigo del futuro? Porque en buena medida este conjunto de corrientes pensaron siempre en futuro, había un futuro, estaba inscrito en el propio arte. Y la idea del constructivismo, por ejemplo, es justamente instalarse en un momento que tiene que ver con el presente, pero que siempre está proyectado al futuro. Tienes, por ejemplo, el monumento de la Tercera Internacional, que es una metáfora, me parece a mí, de lo que sucedió con las vanguardias, Sí. que tiene que ver con esto que me estás preguntando tú. Sí. Este monumento, frente a la escultura o a la arquitectura estáticas, tiene un carácter dinámico. El cubo que ves abajo daba vuelta cada 365 días. Pero lo que me asombra es que es de 1919. Sí, claro, O sea, esto puede ser Star Wars. podía ser. La pirámide que tienes ahí daba vuelta cada mes, el cilindro cada día y la media esfera cada media hora. Esta torre estaría apuntando hacia la izquierda, no señalaba hacia el cielo, hacia el cenit, porque esto tenía una connotación teológica, señalaba hacia la izquierda y de manera Para reclinada transformar la sociedad. hacia el futuro, sí, claro, era el futuro, pero es la metáfora también, Ricardo, en buena medida, porque queda en eso, en una idea genial, en una esperanza que después se va a ver truncada por el terreno de la política. ¿Por qué es una exposición tan diversa y a la vez única? ¿Y por qué no nos la podemos perder? ¿Por qué tendremos que venir Bueno, todos? a mí me parece que aquí están las fuentes de lo que es buena parte del arte moderno. A veces un arte que es poco inteligible para mucha gente, aquí tiene una posibilidad, digamos, de hacer una especie de desciframiento y un análisis de lo que fueron las fuentes del arte. ¿Por qué el arte tomó estas formas? ¿Por qué tomó esa ruta morfológica? Bueno, aquí está de alguna manera la respuesta a varias de esas preguntas. Y estamos viendo un arte, de hecho, de hace un siglo, 1915, 2015 aproximadamente,
¿Por qué es tan contemporáneo, Miguel? Bueno, es contemporáneo primero desde esta idea de vanguardia, de un nuevo paradigma. O sea, los rusos realmente empiezan a crear este nuevo paradigma, por supuesto que nace, como bien se ha comentado, de lo que es estas vanguardias, el futurismo, lo que es el cubismo, y la idea es un poco lo que, por ejemplo, Malevich hacía, ¿no? Es centrar lo que es la geometría de la abstracción y lo que es el arte abstracto en una búsqueda de lo que es lo universal y en la no objetividad. Esto es, en donde no hay representación de un objeto, y ahí empieza a hablarse de un nuevo lenguaje que realmente empieza en 1913. Este nuevo lenguaje lo vamos a ver en lo pictórico al inicio, y esto se va a ver luego reflejado como ahorita en formas que son muy futuristas. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo esta exposición? Bueno, está hasta el 31 de enero del próximo año. Y los invitamos aquí a su museo, al Museo del Palacio de Bellas Artes, que está aquí en el Centro Histórico, a que disfruten todos los niños, los jóvenes. Está abierto de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerden que los domingos es entrada libre. Y creo que esta va a ser una experiencia que estoy convencido, Sergio, Ricardo, de que van a querer volver. Muchas gracias. Sergio Raúl, gracias. Bueno, gracias. Rosario, muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué te puedo decir, Ricardo? Y vamos a empezar de nuevo tú y yo, y vámonos cuadro por cuadro. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Los Y dos tipos sin cuidado se cultivan. Bueno, Por supuesto, pero no se preocupe que la próxima seguro Ricardo me llevará a un lugar más antropológico. gracias. Gracias, seguimos. ¿Por qué sigue siendo la masturbación femenina un tabú, por lo menos cuando se compara con la masculina? Hoy, por ejemplo, en Suecia, considerada como una sociedad de avanzada, la sueca, existe ya una palabra para definir el acto de masturbarse en el caso de las mujeres. Hablamos de clítora, que según nos dicen se trata de la combinación de dos palabras, clítoris y glitter, que significa brillante en inglés. La BBC de Londres le preguntó a algunas de sus corresponsales de las más diversas nacionalidades si ellas hablan con sus amigas del hecho de masturbarse. Y sin duda, un momento comprometedor, pero esto fue lo que estas colegas respondieron. Female masturbation is something I absolutely never talked about with my friends. It's completely taboo. I'm one of the first Iranian women who wrote about masturbation in public on the internet. Diría que hablamos más de sexo que de masturbación. Are we really going to talk about this? Hablar así seriamente, por ahí no, pero sí que hablamos. I don't think the topic of female masturbation is something that we would speak about in Russia, really. And not because it is a taboo. It is something completely private. In my generation, we are more comfortable probably to talk with our best friends, but it's not going to be a topic that we bring out to our dinner table with girls group. Masturbation, fairly common amongst the men, but it's a no-go topic when it comes to women, not at all. Nothing I would do, nothing you would publicly talk about, nothing you would publicly admit even. Well, I guess I feel quite shy to sort of discuss this in much detail. Tengo amigas que hablan más abiertamente en general de sexo y también de masturbación, que son mis amigas lesbianas. Expertos del comportamiento humano reconocen que a la gente todavía le cuesta trabajo hablar o reconocer que se masturban. Aunque hay evidencias de que la frecuencia de la masturbación entre hombres y mujeres va en aumento. Klitra, como decíamos en un principio, es la palabra acuñada en Suecia para referirse a la autocomplacencia femenina. Aunque la realidad, dice la BBC, es que la masturbación de las mujeres está lejos todavía de ser tan brillante y luminosa como lo sugiere la palabra clítora. Y así, con estas reflexiones muy profundas, que a lo mejor no cambian el rumbo de la historia, pero sí el rumbo de algunas conductas individuales, no lo sabemos. Así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Sergio. Pues muy bien, gracias a usted por estar con nosotros, pero nos vemos dentro de una semana aquí en este mismo espacio. Hasta entonces, hasta siempre.